Sí, al final llevamos 2 semanas que nos están empatando al final del partido y bueno, se nos escapan otra vez 2 puntos que teníamos ya en el bolsillo, pero hay que seguir peleando. El miércoles vamos a San Vicente, un partido contra el segundo que hay que ganar sí o sí y así iremos con esa intención. Sí, igual que, pues eso, al final te vas un poco triste por el empate, pero estamos contentos, es un grupo muy complicado, hacer lo que estamos haciendo, meternos en playoff ya a falta de, pues eso, 3 jornadas. Pues bueno, al final estamos alegres, tristes por el resultado, pero alegres porque ahora viene lo bonito. A lo mejor lo que nos ha faltado al final, un poco de contundencia, pero bueno, yo creo que hemos estado bien en líneas generales, hemos creado ocasiones también contra un equipo muy bueno que venía en una línea ascendente y bueno, hay que seguir así, ese es el objetivo y ya lo hemos conseguido el primer paso y ahora por el segundo. Sí, la verdad que el delantero siempre está feliz cuando mete un gol, pero bueno, si metes el gol y no sirve para sumar los 3 puntos, al final es indiferente. El delantero que quiere marcar y que el equipo gane, pero bueno, otra semana será. El equipo está bien, llevamos 7 partidos sin perder, creo, o sea que estamos con confianza, sabemos que nos podemos enfrentar a cualquiera y ganar a cualquiera, así que vamos a ir a San Vicente, pues eso, como si fuera una final, a intentar sacar los 3 puntos y a ver qué pasa en las siguientes 2 jornadas. Bueno, el míster ha entrado al vestuario, nos ha visto un poco cabizbajos, lo que ha intentado ha sido pues levantar los ánimos, decir que eso, que estamos en playoff, que es un grupo muy competitivo, que es súper difícil lo que hemos hecho y que no hay que estar tristes, que para nada hay que estar contentos y que bueno, que eso, que al final un partido, pues eso, por detalles se pueden escapar, pero que hay que seguir intentándolo. Bueno, al final estos partidos sí que es verdad que no son tan ¿cómo decirlo? Tan importantes, por así decirlo. Sí que son importantes porque nosotros queremos sacar los 3 puntos, pero no son tan importantes como un playoff. Pero bueno, al final no estás acostumbrado, pero es un partido más. En cuanto estás jugando ya estás metido en el partido y te da igual el partido que sea. Sí, eso sí, siempre te da la confianza esa, el meter un gol y ayudar al equipo, siempre te da la confianza que necesitas para seguir intentando y a ver si este año consigo coger una racha de goles y bueno, pues seguir metiendo goles, claro. Es que yo creo que somos un grupo muy competitivo dentro de nosotros, ¿no? Somos un equipo que cualquiera puede jugar de titular, cualquiera que lo pongas te va a cumplir, te va a hacer un buen partido y yo creo que es eso el fuerte, ¿no? Al final somos una plantilla muy larga, muy extensa y que cada uno dé el mejor de lo que tiene, seguramente nos llevará al éxito.